Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En un giro inesperado de los acontecimientos, las tensiones entre Sara Bluma y la familia de Can Yaman llegaron a un punto crítico. Durante una reciente reunión familiar, Sara pronunció palabras que no solo sorprendieron a los presentes, sino que dejaron una huella de incomodidad entre los miembros de la familia Can Yaman. Sin ningún tipo de filtro, la joven sorprendió a todos con su actitud directa, y sus palabras demasiado duras hacia aquellos que hasta ese momento se habían mostrado completamente acogedores con ella. La reunión, que se celebraba en la casa de la familia Can Yaman para conmemorar una ocasión especial, parecía transcurrir de manera tranquila y amigable. Can Yaman, como de costumbre, actuaba como el anfitrión perfecto, y la velada fluía sin mayores incidentes. Sin embargo, las cosas tomaron un giro desagradable cuando, en un momento de la noche, Sara, visiblemente alterada por una conversación previa, soltó una serie de comentarios que dejaban claro que no se sentía tan cómoda en el entorno familiar como había dado a entender en público. Al menos yo no me crio en un circo, dijo Sara, refiriéndose, aparentemente, al comportamiento y estilo de vida mediático que rodea a la familia Can Yaman. Aunque sus palabras fueron lanzadas casi como una broma, el tono y la expresión de su rostro no dejaban lugar a dudas. La frase estaba cargada de resentimiento. Los ojos de los familiares de Can Yaman se abrieron de par en par, sorprendidos por la falta de tacto de Sara, quien no solo atacaba la vida pública de Can Yaman, sino también a su familia y todo lo que ellos representaban. Can Yaman, visiblemente incómodo, intentó restarle importancia a la situación, pero el daño ya estaba hecho. Su madre, Gulden Yaman, que siempre había sido una figura cálida y protectora en la vida de Can Yaman, frunció el ceño al escuchar las palabras de Sara. La tensión se palpaba en el aire, y aunque la conversación siguió adelante, la atmósfera ya no era la misma. Los miembros de la familia Yaman, conocidos por ser reservados y poco dados a la confrontación, se sintieron profundamente molestos por lo que acababan de escuchar. El incidente continuó escalando cuando Sara, aparentemente sin darse cuenta de la magnitud de lo que había dicho, empezó a atacar otros aspectos de la vida de la familia Yaman. Ustedes nunca entienden lo que es tener una vida normal, añadió, mirando directamente a la madre de Can Yaman. Siempre están rodeados de cámaras y gente que no tienen ni idea de lo que es la privacidad. Sus palabras calaron hondo, dejando claro que Sara no solo se sentía incómoda con la atención mediática que Can Yaman atraía, sino que también veía a su familia como parte de un sistema superficial que ella no entendía ni valoraba. Lo que más sorprendió a los presentes no fue solo la dureza de las palabras de Sara, sino el hecho de que parecían surgir de una frustración acumulada. Era posible que la joven, quien había sido una parte importante de la vida de Can Yaman durante varios meses, estuviera tan molesta por las constantes miradas del público hacia su relación. ¿O sus comentarios reflejaban algo más profundo sobre su relación con la familia de Can Yaman? La pregunta quedó en el aire mientras la velada, que antes parecía prometedora, se iba tornando en un terreno incómodo y tenso. Por supuesto, el silencio que siguió a sus palabras no ayudó a calmar las aguas. Can Yaman, quien normalmente trata de evitar conflictos, intentó cambiar de tema rápidamente, pero los murmullos entre los miembros de la familia Yaman no podían ser ignorados. Su madre, quien había sido la mayor defensor de la relación desde el principio, se levantó discretamente y se retiró a otro lugar de la casa, claramente afectada por la situación. El hermano de Can Yaman, por otro lado, miraba a Sara con una mezcla de sorpresa y desaprobación, mientras sus ojos reflejaban lo que muchos de los presentes ya estaban pensando. ¿Cómo había llegado la relación a este punto? Las palabras de Sara no solo impactaron a la familia Yaman, sino que también comenzaron a generar controversia en las redes sociales. Los seguidores de Can Yaman, quienes siempre habían visto a Sara como una figura que complementaba perfectamente la vida del actor, comenzaron a cuestionar si realmente la joven era una buena influencia para él. Muchos se sintieron incómodos al escuchar sus comentarios tan duros, y comenzaron a hablar de lo inapropiado de su actitud, especialmente en una ocasión tan especial como aquella. El escándalo creció aún más cuando las declaraciones de la familia Can Yaman llegaron a los medios. A través de entrevistas y declaraciones públicas, los miembros más cercanos de Can Yaman expresaron su malestar por la situación, aunque sin entrar en demasiados detalles. Una cosa es ser franca y directa, pero otra muy distinta es faltar al respeto, comentó un allegado a la familia. La situación se estaba convirtiendo en un tema de conversación recurrente, y lo que inicialmente había sido un incidente privado estaba tomando una dimensión pública que nadie había anticipado. Por su parte, Sara, al ser abordada por la prensa, intentó suavizar sus palabras, aunque su reacción no hizo más que avivar las especulaciones. Mis comentarios no fueron dirigidos hacia la familia de Can Yaman,
dijo, pero su tono y su actitud parecían más defensivos que conciliatorios. Muchos comenzaron a preguntarse si realmente había comprendido la gravedad de sus palabras o si, en su intento por hacer valer su punto de vista, había cruzado una línea que no se debía haber cruzado. A pesar de los intentos de apaciguar las aguas, la relación entre Sara y la familia de Kanyaman quedó claramente afectada. Los seguidores de ambos comenzaron a dividirse, con algunos defendiendo a Sara, alegando que sus palabras eran producto de la presión mediática y el agobio de vivir bajo los reflectores, mientras que otros consideraban que sus comentarios eran inaceptables, especialmente después de haber sido acogida tan cálidamente por la familia de Kanyaman. Mientras tanto, Kanyaman, quien en todo momento había intentado mantener la calma, se vio atrapado en el ojo del huracán. Por un lado, sentía la necesidad de defender a Sara, pero por otro, sabía que sus palabras habían causado un daño profundo en su círculo cercano. En las siguientes entrevistas, Kanyaman intentó suavizar la situación, aclarando que había sido un malentendido, y que lo que Sara había querido expresar era algo completamente distinto. Sin embargo, las palabras ya habían quedado en el aire, y las tensiones entre él y su familia no podían desaparecer de un día para otro. Lo que parecía ser una discusión aislada entre pareja y familia estaba tomando proporciones más grandes, con implicaciones tanto personales como profesionales. Mientras Sara trataba de explicarse, el malestar en la familia Yaman seguía creciendo, y Kanyaman, atrapado en medio, comenzaba a darse cuenta de que no sería fácil superar este tropiezo. La pregunta ahora era: ¿cómo podría reconciliar su vida personal con los lazos familiares que siempre habían sido tan importantes para él? El incidente dejó una lección clara. A veces, las palabras, por duras que sean, pueden tener repercusiones mucho mayores de lo que uno imagina. Aunque las emociones de Sara podían haber estado exacerbadas por la presión, sus palabras no podían tomarse a la ligera. En este mundo de relaciones públicas y expectativas, una simple conversación podía desencadenar un conflicto que nadie había anticipado. Con el paso de los días, los seguidores y los medios continuaron discutiendo el incidente, con diferentes opiniones sobre lo que realmente sucedió. Lo que estaba claro es que este desacuerdo había dejado una marca en la relación de Kanyaman y su familia, y las consecuencias de las palabras de Sara seguirían resonando durante algún tiempo. Adiós.